Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar inicio con el acto de compartir la palabra de Dios en este espacio que tenemos enfocado para la predicación de el Evangelio, de su palabra, y que seamos un instrumento para que Dios nos use y que pueda llegar a la salvación muchas personas porque sea conforme a su voluntad. Vamos a orar para dar inicio, para compartir el Evangelio. Vamos a solicitar que Dios nos brinde esa forma de comprender las cosas y que pueda expresarme bien. Muchas gracias, Dios, por un día más de vida, por permitirnos conocerte, seguir adelante, por permitirnos predicar tu palabra. Gracias por predicar y por ayudarnos con las prédicas que los otros hijos tuyos nos han brindado. Muchas gracias por todas y cada una de las maravillas que hoy y siempre haces en nosotros, en nuestros seres queridos, en todas las personas. Muchas gracias por todo. Te pido en este día que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, que pueda expresarme correctamente, que podamos hacer las cosas con el corazón y hubiera pues sido siempre bueno que nos usaras desde hace tiempo, pero gracias a ti estamos aquí por tu misericordia, por tu clemencia, por tu piedad. Gracias porque nos has permitido conocerte y seguirte conociendo conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias por todo lo que haces, hoy y siempre por tus maravillas y milagros. Te pido que seamos hacedores de tu palabra, que no solamente la estemos leyendo, escuchando, predicando, que seamos constantes con lo que estemos realizando, que podamos materializar esas cosas y que no nos quedemos solamente en el conocimiento, porque no solo las buenas intenciones llevan a la salvación, también tiene que ser por medio de ti, Cristo, y seguir ese camino enfocado a tu servicio pleno. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir con la paz y con la tranquilidad que debemos estar y a comprender esa palabra tuya. Te damos muchas gracias, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 20, versículo 1. Ya estamos en la recta final. Ya los salmos que vamos a ver del 120 en adelante son algo breves, pero no significa que tengan una palabra más diluida o alguna otra cuestión. Tiene que leerse todo, tiene que ponerse en práctica en su totalidad. Tenemos que llevar ese testimonio. Y bueno, cada palabra que viene en la Biblia es importante. Tenemos que aprender a analizar, a comprender, y de ahí vamos a poder llegar a hacer muchas cosas si Dios nos lo permite y se encuentra todo en esa voluntad suya. Salmos capítulo 120, versículo 1. Entonces, Salmos capítulo 120, versículo 1. Y dice: plegaria ante el peligro de la lengua engañosa, cántico gradual. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Pues aquí, como estamos analizando,
estamos tomando en cuenta que en todos lados hay personas impías, pero nosotros tampoco tenemos que sumarnos a ellos. Dios nunca ha comentado, y en la historia de la palabra nunca hemos visto que tome como tal a sus hijos y los quite de todo lo que pasa en el mundo, los deje en una nube o en un lugar donde todo es bonito o cualquier cosa. No hemos visto esa situación. Obviamente en esta tierra no estamos hablando de la eternidad gloriosa donde todo es de bien y para bien por Dios y para Dios. No estamos hablando de ese punto todavía, estamos hablando de lo que hay terrenalmente en este mundo. Estamos en este mundo teniendo en cuenta pues todas estas cuestiones que están sucediendo. Estamos en este mundo llenos de personas que pueden hablar mal de nosotros, llenos de personas que buscan hacer la guerra, que aborrecen la paz, que no pueden vernos tranquilos y no quieren estar tranquilos porque están o empiezan a cometer cualquier tipo de situaciones en nuestra contra. Y aquí tenemos de dos cosas diferentes. Número uno, encomendarnos a Dios, obedecer a Dios, orar a Dios, instruirnos en su palabra y hacer conforme a su palabra. O dos, empezar a obrar como ellos, empezar a actuar de manera impía, con venganza incluso si nos hacen algo malo. Y no se trata de eso. Tenemos que buscar el camino de Dios siempre. Incluso en esos tiempos finales, antes de la segunda llegada de Cristo, tenemos que mantenernos en pie, en vigilia, siempre obedeciendo a Dios, siempre haciendo lo correcto, lo debido. Tenemos que mantenernos en esa cuestión de no descuidar la fe, mantenernos predicando. Y la palabra es muy clara, no nos va a quitar de ese punto, de ese momento. Hay hermanos que piensan que sí, que nos vamos a ir antes de todo lo malo que vaya pasando, de la degradación y destrucción de todo, pero que pensemos de una u otra manera no nos quita que seamos hermanos. Esa no es una parte doctrinal que nos diga que somos o no somos hermanos, o que nos aleje, o que se considere una cuestión de herejía. Pero bueno, yo conforme a lo que he analizado, estudiado, revisado, sí vamos a estar teniendo muchas situaciones, experimentándolas, aunque no tengamos los efectos negativos directamente, pero sí vamos a estarlas presenciando. Hay que recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es, como dice, no es, si Dios es conmigo, como dicen algunos, hasta una canción dice así, de un cantante cristiano, pero no, dice, es por nosotros, no con nosotros. Hay muchas personas que se enfocan a que, no sé, sienten que Dios les está bendiciendo, que está contento con lo que hacen, pero seguramente no es así. Personas que están pecando, que están mintiendo, que están fornicando, que están traicionando, engañando, robando. Y si les va bien es porque Dios tiene amor de beneficencia, es decir, ese tipo de amor que hace que el sol salga para buenos y malos, que permite que buenos y malos tengan, si es su voluntad, una determinada prosperidad. Ese tipo de beneficencia es la que tiene. No quiere decir que esté de acuerdo en que robemos o hagamos cosas y que aún así nos esté bendiciendo, porque hay personas peores, hay personas que acaban con la vida de los demás o que roban a la gente, y eso es un pecado chiquito. No va por ahí. Los pecados pequeños o grandes, como los estén tipificando incluso las leyes,
Son pecados de todas maneras. Y entonces dice, Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso quiere decir como cuando tenemos, o nos dicen que vamos a ver a la salida, afuera de las escuelas, tenemos un problema con alguien, obviamente dentro de la escuela, y afuera nos dicen que a la salida vamos a tener problemas, y pues está la o las personas que nos quieren hacer daño y nos quieren hasta golpear incluso a la salida de la escuela. Pero de repente llega una, dos personas, muchachos, supongamos grandes, de estatura, y dicen que lo que quieras con él, conmigo. Entonces es de esa manera. A eso se refiere Dios por nosotros. Y como dije, no es Dios con nosotros, es por nosotros. Si en este caso de la escuela estamos teniendo problema, estamos teniendo una situación, tenemos el miedo de que nos vayan a hacer daño a la salida, pero a la salida después vemos que llegan los muchachos y pues nos libran de esa situación. A lo mejor quien nos iba a hacer daño se atemoriza, se espanta y ve que no es bueno meterse con nosotros. Y entonces se va. Más o menos son así las cosas. Vamos a estar en situaciones, vamos a estar presenciando cosas desagradables, pero si estamos firmemente con Dios y en su voluntad lo permite, vamos a mantenernos íntegros dentro del mal en el que nos encontremos. A eso es a lo que se refiere. Pero también tenemos que pedir a Dios que nos libre de la lengua mentirosa nuestra. No es la lengua mentirosa de las otras personas. Sí, es un pecado fuerte que hablen en nuestra contra, que hablen mal de nosotros, y sobre todo cuando son mentiras. La palabra es muy clara cuando dice que si quieres denunciar a alguien, que sea en presencia de la persona, que sea cuando se pueda defender. Pero luego nos gusta tomar ventaja hablando a las espaldas de otras personas. Y no se trata de eso. No se trata de estar pecando de esa manera. Vámonos a Salmos capítulo 121, versículo 1. Y dice, Jehová es tu guardador. Y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ojo, como siempre lo he mencionado, que te sepas este tipo de salmos y que los estés recitando no quiere decir, la palabra de Dios no es una palabra mágica. La gente piensa que cuando repites mucho algo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, va a venir algo mágicamente y te va a dar el dinero que necesitas para la despensa. Pero no se trata de eso. Tenemos que analizar el contexto completo. Y si nos ponemos a pensar en varias cuestiones, ¿cómo podemos no sé, en este caso de las cuestiones económicas, cómo podemos salir adelante? Y nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay versículos que van complementando una visión, a veces juntos en un mismo libro o carta, y a veces en otras cartas o libros también, pero complementa. ¿A qué voy con esto? Si nosotros estamos hablando de una cuestión de prosperidad, en primer lugar, no viene nada relacionado con el diezmo. En segundo lugar,
Hay, ¿cómo podemos decirlo? Hay varios versículos o varios capítulos que hablan de cómo estar en la verdadera prosperidad con Dios. Ejemplo, cuando se menciona que hay que buscar el reino de Dios y de su justicia y que todo lo demás será dado por añadidura. Y obviamente aquí no significa que otra vez que lo recitemos no nos va a hacer que nos caiga del cielo todo lo demás. Tenemos que ocuparnos en las áreas referentes a Dios y después Dios va a hacer lo imposible para brindarnos la provisión, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Podemos estar predicando, pero también tenemos que buscar algo que hacer, algo que reditúe, trabajar. Nosotros vemos en la iglesia primitiva que están los apóstoles y que los mismos apóstoles y los enviados de Dios trabajan para no ser gravosos en los lugares en los que se están quedando. Hacen lo que respecta, no solo se enfoca la parte de la predicación, y sí, hay personas que se enfocan a la predicación, personas que se enfocan a pastorear, que no es lo mismo un predicador que un pastor. El pastor es un compromiso todavía más fuerte, porque prácticamente se tiene que pastorear al rebaño de Dios, no al rebaño de nosotros, no es nuestro, es de Dios. Las 24 horas, que tuvo un problema familiar, que tuvo una situación de, no sé, laboral, que tuvo un accidente, tengo que orar por esa persona. Y muchas situaciones que encontré unos mensajes a mi pareja y nos queremos divorciar. Tengo que hacer la intervención para que deje esa forma de adulterio la pareja y para que sí le tiene que costar a la otra persona que sea perdonado, pero Dios dice que es mejor perdonar. Bueno, entonces no es lo mismo pastorear que predicar. Predicar sí requiere preparación, sí requiere instrucción, pero el pastoreo requiere dedicarse tiempo completo, 24/7, a las ovejas de Dios. Y bueno, pues esa parte también es muy importante tomarla en cuenta. Pero entonces, a lo que vamos con esto es una parte importante central de este capítulo, que Dios no duerme, Dios no descansa. Dios está mirando todo lo que conocemos. Dios está sabiendo todo lo que pensamos. El diablo no puede, pero Dios sí. Sí, el diablo ve qué hacemos, sabe de qué pie cojeamos, pero nuestros pensamientos como tal no los analiza. Dios sí. Y bueno, 24/7 también, así como el pastor tendría que estar siempre al pendiente, nosotros tenemos que encontrar o que analizar que Dios está todo el tiempo viendo, sabiendo, conociendo, escuchando, analizando el pensamiento. Sabe lo que va a pasar, presente, pasado y futuro lo sabe, pero porque sus tiempos son diferentes, pero está en todas partes. Eso es a lo que voy. Y bueno, pues otra situación que hemos visto, sobre todo en el Antiguo Testamento con el profeta Elías, nos damos cuenta que la tradición de los dioses paganos era que si no te hacían caso, si no te escuchaban, quienes creían en esos dioses y no recibían respuesta, quería decir que su dios estaba dormido o que su dios estaba en el baño. Incluso Elías, en algún momento, cuando está probando a esos sacerdotes de los dioses paganos y estaba pidiendo que cayera fuego del cielo,
estaba compitiendo prácticamente para ver cuál de los dos dioses, el Dios verdadero y el Dios pagano, hacía que cayera fuego del cielo. Y obviamente el Dios verdadero, por medio de Elías, hizo que cayera un trueno, no como tal fuego, pero sí, era un rayo, perdón. Y entonces cuando los otros estaban viendo que no pasaba nada de su parte, Elías usó pues el sarcasmo y hizo referencia así de, pues ha de estar en el baño su Dios, porque pues se ve que no los pela, algo así, no los escucha, no les hace caso. Y entonces, bueno, para quienes dicen que la palabra de Dios se predica siempre con seriedad, pues Elías en la palabra comenta una cuestión sarcástica, una cuestión pues irónica, hasta cómico podría haberse interpretado en algún punto, pero lo que voy es que sus creencias, y para justificar que no son verdaderas, es que sus dioses tienen sus necesidades, así como nosotros, pero sabemos que Dios, el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es espíritu, no tiene que dormir, no tiene que ir al baño, no es hombre ni mujer, como dicen algunos, que también Dios que es hombre, que Dios es mujer y que no sé qué. Dios es espíritu. En el espíritu no encontramos como tal un cuerpo físico que diga eso es. Y entonces no necesita comer, no necesita dormir y está todo el tiempo alerta en todas partes. Y entonces quien está caminando con Dios, quien está obedeciéndole, quien le ama, y amar, como siempre lo hemos mencionado, es obedecerlo. El verdadero amor a Dios es la obediencia. Y sí, la obediencia tiene muchas cosas. No pensar mal, no hablar mal, no desear el mal, hacer el bien. Hay muchas cosas. Vámonos a capítulo 122, versículo 1. Oración por la paz de Jerusalén. Y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Muy importante aquí. Cuando hablamos de la cuestión espiritual, en este sentido, no quiere decir que nos refiramos al lugar físico, que oremos por el lugar porque es un lugar físicamente santo. Estamos refiriéndonos a una cuestión espiritual. Jerusalén espiritual lo conforma. Los hijos de Dios, la iglesia, tenemos que orar. Sí, tenemos que orar por esas personas que no creen, por esas personas que piensan que no existe Dios. Tenemos que orar por quienes están teniendo tribulación, quienes están viviendo cosas malas, quienes están teniendo problemas de salud, quienes perdieron un familiar. No tenemos que orar por el familiar, porque el familiar ya prácticamente lo que hagamos ya no puede definir las cosas. Todo se define en vida. Pero sí tenemos que orar por su familia. Tenemos que orar para que Dios toque el corazón de toda esa familia, para que les dé consuelo, para que esa pérdida les ayude a buscar de todo corazón a Dios, para que sucedan muchas cosas positivas y que tienen, ¿cómo se podría decir?
que nos acerquen a Él. Entonces tenemos que orar. Sí, también tenemos que orar por la parte física, tenemos que orar por aquellos lugares dentro del mismo Israel étnico, todo lo que se está causando, todos los daños que le están haciendo a las vidas de las personas. Tenemos que orar por la paz. Y sí, es voluntad de Dios, pero también nosotros tenemos que conversar sobre eso con Dios. No vamos a orar para que Dios cambie de opinión. Eso no se puede, Él ya lo tiene definido. Pero sí tenemos que orar para comprender. Si Él quiere, nos va a ayudar a comprender. Tenemos que orar para saber o pedirle a Dios de qué manera podemos nosotros estar cooperando en esa cuestión. ¿Cómo podemos hacer las cosas bien? Puede Dios hacernos saber por medio de su palabra que le prediquemos a nuestra familia. Y de alguna manera, si es su voluntad, podemos llegar a repercutir incluso en otras naciones. Pero si nosotros empezamos con esas pequeñas acciones, vamos a impactar en otras más grandes, en otros contextos más importantes. No digo que nuestro no lo sea, pero sí donde haya muchas cosas más en riesgo y que nos pueda usar Dios para ser instrumentos de salvación. Y entonces tenemos que orar por quienes son hermanos, por quienes no lo son, por quienes se encuentran sufriendo en tristeza. No solo tenemos que orar por nosotros, tenemos que orar por otras personas. Sí, tenemos que hacer oración por los papás, por los hijos, por los abuelitos, por los tíos, pero también por nuestros enemigos, para que Dios toque el corazón de esas personas, por los niños, para que Dios nos use y use a otras personas en dirigirlos y que conozcan el Evangelio, que no caigan en situaciones difíciles por el desconocimiento de la palabra, en cuestiones de adicción, en cuestiones de violencia, en cuestiones de hacer las cosas mal, de cualquier tipo. Y entonces tenemos que guiar a las nuevas generaciones para que sigan adelante, tomen esa iniciativa y puedan dirigir a su vez a las generaciones posteriores. Y entonces esa es una encomienda muy importante, predicar el Evangelio a toda criatura, la gran comisión. Y bueno, vamos a orar para concluir y que Dios nos dé sabiduría en todo lo que hagamos. Muchas gracias, Dios, por permitirnos seguir adelante, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo, predicar de tu palabra, por la escucha que nos brindas, por todo el amor, el cariño y el apoyo que nos brindas todos los días, por darnos fuerza y fortaleza, por ser nuestra fuerza y fortaleza. Y pese a que nos equivocamos, muchas veces, horrores de veces nos equivocamos, tú estás ahí, tú nos libras, tú nos ayudas, tú nos fortaleces, pese a todo lo malo que hacemos y a todo lo bueno que dejamos de hacer. Muchas gracias, Dios, por permitirnos seguir en pie, por permitirnos estar contigo, hablando, por permitirnos hablar de tu palabra, de tus obras, de tus bendiciones y de la obediencia. No todo es dádivas. También tenemos nosotros que hacer las cosas. Bendice todos los aspectos de las personas que están con nosotros. La salud, la economía, lo laboral, lo familiar, la paz en todas partes y también interna. Ayúdanos a tener paz mental. Te doy muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde y les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.